Muy bien, entonces hoy vamos a hacer un repaso del movimiento periódico. El movimiento periódico corresponde al capítulo 14 del libro de texto. Y vamos a discutir tres problemas, problemas relacionados con la temática que se aborda en este capítulo. El primer problema que vamos a discutir es el problema 1426 del texto de física universitaria. En este problema me dicen que nosotros tenemos un oscilador armónico. No tengo ninguna información sobre qué tipo de oscilador es. No me dice si es un oscilador masa resorte o si es un péndulo, ¿verdad? Sí. Pero en este caso, por la sección en la cual el problema está abordada, que es la del sistema masa resorte, entonces pues obviamente vamos a hacer ese tratamiento, pero sepa usted que un tratamiento similar se puede hacer para cualquiera de los otros osciladores que estudiamos en el curso. Entonces me dice un oscilador armónico que tiene una frecuencia omega y tiene una amplitud A. Es decir, solo tengo esos dos datos. ¿Sí? O sea, mis respuestas deben quedar en función, ya sea de omega o de A. Primero me dice que calcule la magnitud del desplazamiento y de la velocidad cuando la energía potencial elástica es igual a la energía cinética, ¿no? Y esta es otra razón por la cual asumir que se trata de un sistema masa resorte, ¿verdad? Porque obviamente en los otros problemas de los otros osciladores, pues no tengo una energía potencial de tipo elástica. Entonces, en este caso me dice que calcule la magnitud del desplazamiento y de la velocidad cuando la energía potencial elástica es igual a la energía cinética. ¿Sí? Bien, entonces empiezo por ahí. Yo recuerdo que la energía mecánica total del sistema es igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial. Si me estás diciendo que estas dos son iguales, hay dos maneras de plantear o de reescribir esta ecuación. Una es asumiendo que si K es igual a U, entonces esto es dos veces U o también puede ser dos veces K. Entonces voy a utilizar una para encontrar el desplazamiento y otra para encontrar la velocidad. Entonces, me quedo primero para encontrar el desplazamiento. En el desplazamiento uso el hecho de que E tiene que ser igual a dos veces U. Entonces, E ya lo discutimos anteriormente, es una constante del sistema y es igual a un medio de K por A cuadrado. Y del lado derecho, entonces sería dos veces el valor de energía potencial elástica, que es un medio de K por X al cuadrado. Entonces, este término, si ven, ya lo conocimos anteriormente, no es necesario que sustituya el valor de X aquí como A coseno de omega t más phi, ¿verdad? Porque no tiene sentido para encontrar la posición, porque eso es lo que busco. Muy bien, entonces aquí cancelo, veo que se cancela la constante del resorte, se cancela los un medio, y la ecuación solo me va a quedar que la amplitud al cuadrado es igual a dos veces x al cuadrado. Y pues despejo, saco la raíz cuadrada a ambos lados y encuentro que el desplazamiento es igual a más o menos a la amplitud entre la raíz cuadrada de 2. Es decir, cuando el oscilador alcanza la posición a más o menos a entre raíz de 2, entonces la energía mecánica del sistema es igual a dos veces U o dos veces K. ¿Verdad? O dicho en otras palabras, la energía cinética es exactamente igual a la energía potencial. ¿Sí? Entonces, ya tengo ese primer valor. La siguiente es encontrar en esos puntos, o en ese punto donde la energía cinética es igual a la energía potencial, cuál es la velocidad que tiene el sistema. Entonces, para eso uso la otra ecuación, la cual me dice que la energía mecánica es igual a dos veces la energía cinética, ¿no? Pues, otra vez sustituyo, la energía mecánica es un medio de K por A cuadrado y del lado derecho 2 por un medio de mv cuadrado. ¿No? Entonces, ahora la ecuación que me resulta es, aquí solo puedo cancelar los un medio, ¿verdad? Y la ecuación que me resulta es K por A cuadrado más dos veces mv cuadrado. Entonces, aquí despejo para la velocidad y saco raíz cuadrada a ambos lados.
Al sacar raíz cuadrada a ambos lados, identifico que me queda la raíz cuadrada de K sobre M. Para un oscilador masa resorte, entonces ese valor es igual a omega. Por eso lo coloco aquí ya, la frecuencia angular del sistema, la amplitud dividido entre raíz de 2. O sea, quiere decir que cuando el sistema se encuentre en ese punto, hay dos posibilidades. Una, que la velocidad vaya hacia la derecha y la otra hacia la izquierda, con un valor de omega por A entre raíz de 2. Entonces, aquí puse una gráfica o una ilustración donde usted puede ver eso. Entonces, imagine que este es el punto de equilibrio. Estos son los extremos donde está la amplitud y el negativo de la amplitud. Y yo acabo de encontrar que hay dos posiciones, aquí lo tengo en el cálculo anterior, hay dos posiciones donde la energía cinética es igual a la energía potencial. Es en más menos A sobre raíz de 2. Entonces los identifico por acá, ¿no? Obviamente ese no es un valor numérico que yo conozca exactamente, ¿verdad? Pero de la relación matemática yo sé que es un valor que está más cercano a la amplitud que al punto de equilibrio. Entonces, identifico los dos puntos. En estos dos puntos ocurre eso. Pero en esos dos puntos hay dos posibilidades. ¿Sí? Es decir, que el sistema se vaya moviendo, va pasando por ese punto, pero que el sistema se vaya moviendo hacia la derecha o que se vaya moviendo hacia la izquierda. Es decir, puede ir pasando desde el punto de equilibrio hasta la amplitud o al contrario, desde la amplitud hasta el punto de equilibrio. O sea que si lo veo en la parte de abajo, hay dos vectores de velocidad posibles. Un vector hacia la derecha y un vector hacia la izquierda. ¿Sí? Lo mismo pasa en el punto que está en el lado negativo. Hay un vector hacia la derecha, ¿sí? Y hay un vector hacia la izquierda. Aquí hay un error en el signo, ¿no? Aquí debería de ser menos omega por A entre raíz de 2. ¿Okay? Entonces, durante una oscilación completa, en 4 ocasiones, la energía cinética es igual a la energía potencial. Es decir, si la oscilación empieza en la amplitud, entonces primero va a pasar por este punto, cuando la velocidad es negativa, luego va a pasar por este punto, otra vez velocidad negativa, luego va a llegar a la amplitud, va a ir hacia la derecha, ahora velocidad positiva, luego va a volver aquí, pero con velocidad positiva, y luego llega a la amplitud y completa una oscilación. Entonces, en una oscilación, en 4 oportunidades, la energía cinética es igual a la energía potencial. Y justamente eso es lo que me pide en el inciso B. ¿Cuántas veces sucede eso? Entonces, la respuesta ya la tenemos, 4 veces. Pero la más difícil de contestar es la segunda. ¿Cada cuándo sucede? O sea, lo que me está preguntando es un intervalo de tiempo que hay entre cada ocasión que la energía cinética es igual a la energía potencial. Y esa es la pregunta pues, más difícil de responder de las dos. Aquí tengo la respuesta, ¿no? Para la primera. ¿Cuántas veces? 4 veces. 2 veces en x igual a positivo a sobre raíz de 2. Y 2 veces en x igual a negativo a sobre raíz de 2. Eso ya lo habíamos analizado. Ahora, ¿cada cuánto sucede? Entonces aquí sí tengo que hacer un análisis más detallado de esto. Ok. Bien, aquí yo les había mencionado que en un sistema oscilatorio no podemos asumir necesariamente, para una situación real, no podemos asumir la constante de fase. Pero en este caso, como el problema pues me da la libertad, entonces, por simplicidad, solamente para hacer el análisis, ¿verdad? O sea, perfectamente yo podría utilizar cualquier valor de phi, ¿verdad? Y todo esto se va a cumplir. Pero por simplicidad y para que los cálculos se me reduzcan y no sean tan complicados, entonces yo voy a asumir una constante de fase cero para hacer el análisis nada más. Pero sepa que exactamente va a encontrar los mismos valores si la constante de fase no es cero, sino que tiene otro valor. Pero sí le va a costar un poquito más realizar los cálculos. Bueno, entonces si la constante de fase es cero, la ecuación de movimiento lo que me va a quedar es x igual a coseno de omega t. Muy bien. Ya como lo analizamos en un video anterior, de esta ecuación yo puedo despejar para el tiempo. Entonces, esta ecuación me da el tiempo en función de una posición en particular. Y eso es justamente lo que quiero. Yo quiero calcular cuánto es el tiempo que hay cada vez que pasa por esos puntos, esos 4 puntos que encontré anteriormente.
Entonces, el problema parece muy simple, solamente de sustituir en esta fórmula esos 4 valores que acabo de encontrar los tiempos y ya, ¿verdad? Bueno, pero voy a detallar un poco más este análisis. Bien, entonces esta ecuación o esta función que tengo aquí del coseno tiene esta gráfica. Esta gráfica, y aquí estoy marcando los puntos donde la energía cinética es igual a energía potencial, ¿verdad? Esos puntos. Y como puedo ver, si empieza en la amplitud, aquí se completa una oscilación y hay 4 puntos en esa oscilación. 4 veces ocurre eso. Muy bien, entonces yo voy a identificar cada tiempo en el que ocurre ese suceso. Y aquí el primer tiempo, T1, la segunda vez que pasa por uno de esos puntos, T2, la tercera vez T3, la cuarta vez T4 y la quinta y así sucesivamente, ¿verdad? Cada tiempo que estoy identificando aquí es el tiempo donde se da ese suceso de que la energía cinética es igual a la energía potencial. Aquí abajo dibujo otro eje, ¿sí? Y lo que voy a hacer es dibujar o identificar ahí cuál es el valor de omega t para cada uno de ellos. Omega t pues es un ángulo, ¿verdad? Medido en radianes. Y entonces yo lo que tengo que ver es cada cuánto se da eso, pero cada cuánto no medido en términos temporales, sino que medido en términos angulares. Muy bien. Entonces, para calcular el primer tiempo, pues es muy fácil. Aquí lo tengo en la siguiente pantalla. Para calcular el primer tiempo, pues es fácil, solamente sustituyo, ¿sí? El coseno inverso de x1 entre a, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer valor? Es a sobre raíz de 2. Y entonces aquí se me cancelan las amplitudes y solo me va a quedar el coseno inverso de 1 sobre raíz de 2. Pero el coseno inverso de ese valor, usted va a la calculadora y pues le da un valor de pi cuartos. Y todo esto dividido entre omega. Entonces quiere decir que el primer tiempo que ocurre ese suceso es igual a pi sobre 4 entre omega. Muy bien. Si mando a multiplicar este omega, que al lado izquierdo, entonces lo que me va a quedar es que omega t1 es igual a pi cuartos. Y aquí lo tengo identificado. O sea que el primer tiempo ocurre, o el primer suceso ocurre cuando el ángulo es igual a pi cuartos. Ya van a ver por qué es importante hacer ese análisis de los ángulos. Muy bien, entonces ahora calculo el segundo tiempo. El segundo tiempo es cuando voy otra vez aquí a la figura, el segundo tiempo ocurre cuando yo estoy en el negativo de a sobre raíz de 2. ¿Okay? Entonces hago el mismo trabajo, sustituyo el tiempo, ¿verdad? Y lo que encuentro es que ahora me va a dar 3 pi entre 4 omega. ¿Okay? Ese es el segundo tiempo. Hasta aquí no hay ningún problema. Simplemente lo que tengo que hacer para ver cuál es el intervalo de tiempo que transcurrió entre los dos sucesos es restarlos. Y justamente aquí lo hago. T2 menos T1, resto, ¿verdad? Y eso me va a dar pi sobre 2 omega. Entonces ahí encontré cuál es el tiempo que hay entre los dos. Pero me recuerdo algo y es que el periodo es igual a 2 pi sobre omega. Entonces, si yo hago una manipulación aquí matemática, multiplico y divido entre un 2, entonces arriba me va a quedar 2pi y abajo me va a quedar un omega, que sería 2pi sobre omega, eso es t. Así que el tiempo que transcurre entre cada suceso en los cuales la energía cinética es igual a la energía potencial es un cuarto del periodo. Okay. Eso solo lo acabo de deducir para el primer suceso. Ahora tengo que ver qué pasa si todos los demás sucesos ocurren exactamente en una diferencia de tiempo igual a esa. Entonces vuelvo otra vez aquí a la figura superior y ahí entonces puedo ver que el siguiente valor angular es 3pi sobre 4. Entonces, si yo lo resto, lo que veo es que la diferencia angular que hay es de pi medios. Pi medios, ¿ok? Pi medios. Entonces, entre cada suceso, lo que yo estoy viendo es que hay un valor de diferencia de pi medios. Entonces, por eso es que aquí, anteriormente, yo puse este cálculo de acá. O sea, quiere decir que entre cada uno de estos sucesos va a haber una diferencia angular de pi medios. Eso me va a permitir a mí calcular el siguiente tiempo.
Pero ¿por qué hago esto? ¿Por qué me voy a complicar tanto? Bueno, me complico tanto, no porque quiero, sino porque voy a tener una dificultad. En el siguiente tiempo, ahora seguiría a calcular T3. En el siguiente tiempo, ¿dónde está el sistema? Vea, el primer tiempo es cuando estoy aquí. El segundo tiempo es cuando estoy aquí. El tercer tiempo estoy otra vez en el mismo punto. ¿Sí? Otra vez en el mismo punto, porque la masa pasó por aquí, fue a la amplitud y regresó a este punto. Entonces, como regresó a ese punto, tengo exactamente el mismo valor de X. Si yo vuelvo a hacer el cálculo del coseno inverso, lo que me va a dar otra vez es este mismo valor. ¿Sí o no? Me va a dar este mismo valor porque X es igual a sobre raíz de 2. Entonces ya no tendría sentido porque si hago la resta me diría que hay una diferencia de tiempo de 0. Una diferencia de tiempo de 0. Y eso físicamente no es posible porque no puede haber una diferencia de tiempo 0 entre esos sucesos, ¿no? Obviamente va a haber transcurrido un tiempo desde ir de este punto, ir a la amplitud y volver hasta ese punto. Entonces, ¿cómo sé eso? Bueno, entonces ahí es donde hago uso de esta pequeña ecuación. La diferencia angular que hay entre T2 y T3 tiene que ser pi medios, ¿verdad? Tiene que ser pi medios. Ahora, ¿cómo deduzco eso? Bueno, es fácil, ¿no? Yo sé que entre pi cuartos y 3 pi cuartos hay una diferencia de un medio. Estos otros dos puntos que están aquí son los equivalentes que están del lado derecho. Entonces, obviamente, entre ellos también tiene que haber pi medios. Entonces, si sumo este con este, me va a dar pi. Por lo tanto, todos los otros me tienen que dar otra vez pi para sumar un periodo completo de 2pi. Entonces, de ahí deduzco que cada parte tiene que ser igual a pi medios. Entonces, aquí hay pi cuartos más pi medios, aquí hay pi medios, aquí hay pi medios y aquí hay otro pi cuartos. Al sumarlos todos, eso me va a dar 2pi. Puede ser un poco difícil de asimilar, pero yo les recomiendo pues que lo hagan despacio, ¿verdad? En su cuaderno y van a encontrar que efectivamente la diferencia angular entre todos los sucesos es de pi medios. Por lo tanto, encontrar el tercer tiempo, entonces ya va a ser más fácil porque simplemente lo que debo de hacer es saber cuál es el ángulo, ¿no? Al saber que la diferencia Al saber que la diferencia entre cada suceso es pi medios, entonces yo ya puedo predecir todos los valores angulares que siguen, ¿no? Ya sé que entonces que pi medios más adelante va a estar el siguiente suceso, pi medios más adelante está el cuarto, pi medios más adelante está el quinto, ¿sí? Entonces ya es muy sencillo y usted recuerde que solo si dividimos este tiempo entre omega, aquí lo puede ver, al dividir ese tiempo entre omega, entonces lo que tengo, perdón, al dividir ese omega t entre omega, lo que tengo es el tiempo. Entonces ya simplemente, ahora en el último cálculo, hago la diferencia de los tiempos, ¿verdad? Y encuentro exactamente que para todos me va a dar el mismo valor, pi sobre 2 omega. ¿Sí? Y como ya vi en el cálculo anterior, eso es exactamente a un cuarto de la amplitud. Eso contesta la pregunta. Sé que es un poco cargado de contenido todo esto, pero yo les recomiendo que lo hagan despacio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cada cuánto ocurre este suceso? Cada vez que se completa un cuarto del periodo. Quizás aquí no es fácil verlo porque aquí lo que tengo es la posición, ¿verdad? Y entonces esto dividir la oscilación en x igual a sobre raíz de 2 no lo separa exactamente en 4 partes iguales, pero no estoy viendo la distancia, estoy viendo el tiempo. Muy bien. Eso además hay que entenderlo porque la velocidad en el oscilador no es constante, así que usted no puede asumir que en cada cuarto de la oscilación el tiempo sería el mismo. Entonces, bueno, y un último cálculo que me piden es, pues, me dice, en un instante en que el desplazamiento es igual a la mitad de la amplitud, ¿qué fracción de la energía total del sistema es cinética y qué fracción es potencial? Entonces, para eso, tengo que usar, pues, la conservación de energía. Lo que me está diciendo es, si X es igual a la amplitud sobre 2, entonces,
qué fracción de la energía mecánica total es cinética y qué fracción es potencial, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es hacer una división entre la energía cinética y la mecánica y la energía potencial y la mecánica. Ya sabemos que al sumarlas, eso nos tiene que dar el valor de energía mecánica. Entonces, estas son fracciones, son valores menores que 1. Así que al sumarlos, nos tiene que dar 1. Bueno, entonces, tomo la ecuación de energía cinética, es igual, energía mecánica, perdón, es igual a la energía cinética más la energía potencial, y despejo para la energía cinética. Entonces sería E menos U. Ya sé que E es un valor constante, un medio de K por A cuadrado, y ya sé que U es un medio de K por X al cuadrado. Pero sustituyo porque me está diciendo que en ese punto donde ocurre eso, la X es igual a la amplitud sobre 2. Sustituyo X, amplitud sobre 2, y sumo estos términos, y lo que me da es 3 octavos de K por A cuadrado. Entonces, pero la energía mecánica es un medio de K por A cuadrado. Entonces, al dividirlos, esto me va a quedar un número. Se cancela K y se cancela A cuadrado, y el número que me va a dar es igual a 3 cuartos. Y eso está en consonancia, porque el valor de energía cinética tiene que ser menor que el de energía mecánica, ¿no? Tiene que ser un número menor que 1. O sea, me da 3 cuartos. 3 cuartos equivale a que esa energía es el 75% de la energía mecánica. Entonces, si aquí lo podría hacer usted por simple diferencia, ¿no? Si el 75% de la energía mecánica es cinética, obviamente el 25% tiene que ser potencial, ¿verdad? Porque al sumarlas tiene que dar el 100% de la energía mecánica. Pero bien, lo vamos a hacer el cálculo aquí. Entonces, hago un análisis similar. La energía mecánica es igual a K por U. Ahora despejo para U en lugar de despejar para K. Yo ya sé cuánto vale en ese punto, cuánto vale K, es 3 octavos de K por A cuadrado. Y entonces encuentro que U es igual a 1 octavo de K por A cuadrado. Hago la sustitución y lo divido entre el valor de la energía mecánica, que es un medio de K por A cuadrado, y eso me da un cuarto en consonancia con lo que me hace falta para llegar a la unidad, que eso equivale al 25%. Bien, es un problema pues, un poco complicado, ¿verdad? Pero yo les invito a que lo revisen despacio, ¿verdad? Que repitan los cálculos en sus cuadernos. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a un segundo ejercicio. En este ejercicio lo que intentaba pues refrescar, por decirlo así, son las ideas de la parte de energía. Ahora vamos a hacer un problema de un péndulo físico. En este péndulo físico me dice que se forma al pivotar una barra alrededor de un pivote. La barra tiene una longitud L, ¿verdad? ¿Sí? Tiene una masa M y se pivota alrededor de un punto que está a una distancia D del centro de masa. ¿Okay? Primero me pide que encuentre el periodo, pues eso es bastante sencillo, no tiene mucha dificultad. El periodo ya sabemos que para el péndulo simple, físico, perdón, es igual a 2pi por la raíz cuadrada del momento de inercia mgd. Aquí sí tengo que hacer un par de observaciones antes de continuar. Siempre en esta ecuación, I implica el momento de inercia alrededor del pivote. Nunca ese pivote va a pasar por el centro de masa. Porque de lo contrario, entonces, si no existe esta distancia entre el pivote y el centro de masa, entonces no existe lo que se conoce como el brazo de palanca o el brazo de momento para que haya un torque. Pues tiene que haber un torque aquí, y si el brazo de palanca es 0, no hay torque, entonces no hay oscilación. Entonces, nunca este valor de I va a ser igual al de la inercia alrededor del centro de masa, excepto por un ejemplo que vamos a ver más adelante, en el cual la oscilación se induce alrededor de un resorte. Pero eso ya es un problema completamente nuevo y completamente diferente a esto. Pero en el marco de los péndulos físicos, así como los estudiamos en la clase, siempre este I va a ser un I alrededor de un eje paralelo al centro de masa. O sea, que implica que usted tiene que usar siempre en estos problemas
el teorema de ejes paralelos. El teorema de ejes paralelos le dice que la inercia alrededor de ese pivote es igual a la inercia alrededor del centro de masa más mv cuadrado. Esta m que está aquí es la masa total del péndulo. Aquí solo tengo un elemento, pero por ahí en los libros podrán encontrar péndulos físicos en los cuales el sistema se compone de dos partes o tres partes, puede haber más de una. Entonces, si eso es así, aquí en la parte de la inercia usted tendría que tener la suma de las inercias de cada parte y en la parte de la masa usted tendría que tener la suma de la masa de cada elemento individual. Aquí solo tengo uno, entonces solo voy a poner. Y D siempre va a ser la distancia que hay alrededor del pivote y el centro de masa. Cuando hay un solo elemento en el péndulo, entonces es fácil identificar esa distancia, pero cuando hay más de un elemento, entonces ahí tenemos que usar aquella Y centro de masa que aprendimos en el curso anterior. Pero posteriormente vamos a estar hablando de un problema de mayor dificultad como ese. Muy bien, entonces, primero empiezo calculando I. Uso teorema de ejes paralelos, la inercia alrededor del centro de masa más md cuadrado. La inercia alrededor del centro de masa para una barra es 1/12 de ml cuadrado. Y aquí pues tengo m por d al cuadrado. ¿Okay? Entonces, en ese caso, solamente sustituyo, no tengo, como es un problema simbólico, no tengo que hacer más que eso. Sustituyo y pues como veo, en el numerador tengo de factor común la m y la puedo cancelar con la de abajo. Y entonces, esa es la única simplificación que puedo hacer. Entonces, ese sería el período. Ahora, la cosa se pone un poco más complicada en el inciso B. En el inciso B me dice que demuestre que el período tiene un valor mínimo cuando D es igual a L sobre raíz de 12 o 0.289 veces L. Ok, entonces, para esto hay que identificar que aquí nos dicen valor mínimo. ¿Okay? Entonces, quiere decir que yo puedo modificar esa distancia D, o sea, la puedo desplazar desde uno de los extremos hasta llegar muy cerca del centro de masa. Y va a haber un punto en particular de esa D en la cual yo voy a obtener el mínimo periodo del péndulo, o sea, donde va a oscilar lo más rápido posible. Y ese valor me está diciendo que es L sobre raíz de 2. Entonces tengo que demostrar eso. Entonces la palabra clave aquí es mínimo. Para eso me voy a recordar la clase de cálculo. En cálculo aprendimos lo que se conoce como el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada me dice que para una función en particular yo puedo tener valores máximos o mínimos relativos cuando la segunda derivada de esa función evaluada en ese punto es mayor que 0 en el caso de los mínimos y menor que 0 en el caso de los máximos. Entonces, ¿cómo identifico ese punto? Ese punto se conoce como el punto crítico. Entonces, el punto crítico se calcula derivando una vez la función e igualándola a 0. Igualándola a 0. También en esos puntos críticos también a veces la función no existe, ¿verdad? Pero para el término que nosotros buscamos aquí, ese valor va a ser igual a 0. Ok, entonces lo que hago es, ya tengo mi función de periodo en términos de D, lo que tengo que hacer es derivar. Entonces aquí para derivar esta función, si se fijan, es un tanto compleja, entonces lo que hay que hacer es una regla de la cadena. Entonces la regla de la cadena, pues hacer la derivada por la derivada interna aquí, ¿verdad? Usando la regla del cociente. Y luego simplificamos, ¿verdad? Perdón aquí por este error, ¿verdad? Pero eso es solo un manchón. Entonces, lo que hago es simplificar, ¿no? Aquí pura álgebra, no voy a entrar en detalles sobre esto porque pues, es una tarea cotidiana, digamos, en las clases de cálculo y ustedes estarán muy familiarizados con eso. Pueden repetir todo el cálculo y verificar que efectivamente me va a dar este valor.
Entonces, esta es la versión simplificada, la igualo a cero, y entonces ahora lo que tengo que hacer es despejar para el valor de D, que es el valor de D que me daría un mínimo. Entonces, al igualar esto a cero, entonces todo esto que está aquí como factor común, este pi y este denominador, pues los mando al lado derecho y se me hacen cero. Entonces solamente me va a quedar el término que estaba entre paréntesis. Entonces la ecuación se simplifica en gran medida. La ecuación se simplifica en gran medida, ¿verdad? Y veo también aquí que la gravedad es un factor común, también lo puedo cancelar, y solamente me va a quedar d cuadrado igual a l cuadrado sobre 12. Saco raíz cuadrada a ambos lados, ¿verdad? Aquí me debería de quedar formalmente un más menos, pero la distancia d siempre va a ser positiva, no puede ser negativa. Entonces, pues aquí obtengo el valor, L sobre raíz de 2. Ahora, encontré nada más el punto crítico. Obviamente ya siento que ya tengo resuelto el problema, pero como tarea extra para ustedes les queda probar que esto efectivamente es un mínimo, ¿verdad? Porque esto bien puede ser un mínimo o bien puede ser un máximo. Aquí yo ya estoy seguro que esa es la respuesta porque obviamente el problema o el enunciado del problema ya me está diciendo cuál es el valor al que tengo que llegar, ¿verdad? Sí. Pero si el problema no me dijera cuál es, entonces yo tendría que usar, por eso les planteé el criterio de la segunda derivada, yo tendría que usar ese criterio. Entonces lo que tengo que hacer para probar eso es encontrar la segunda derivada de esta función, es decir, toda esta función que tengo aquí la tengo que derivar nuevamente y después, ya cuando tengo la segunda derivada, donde está d, tengo que sustituir el valor l sobre raíz de 12 y tengo que encontrar que el número que me da es un número positivo. Si ese número es positivo, entonces estoy seguro de que se trata de un mínimo para el periodo. Entonces ahí se los dejo extra. Muy bien, entonces aquí trataba de ejemplificar un poco la parte de los péndulos físicos. Los péndulos simples pues no los abordo porque pues normalmente son un poco más simples. Bien, y un tercer problema, un problema un poco más difícil, ya estos son los que se conocen en el curso como los problemas de objetivos avanzados. En este tipo de problemas a usted se le da un sistema oscilatorio nuevo, no es el sistema masa resorte, no es el péndulo simple, ni es el péndulo físico. Entonces, cuidado con este tipo de ejercicios, porque no vaya a ser que usted le quiera meter las ecuaciones de esos tres sistemas oscilatorios y no va a funcionar. El problema me dice, una varilla metálica delgada y uniforme con una masa m pivota sin fricción sobre un eje que pasa en su punto medio. O sea, el eje está exactamente en el centro de masa. ¿Ok? Entonces, por sí solo, la barra no va a oscilar. ¿Por qué no va a oscilar por sí sola? Porque no hay una distancia entre el pivote y el centro de masa. Por lo tanto, el torque es cero. Entonces, ojo con eso. Entonces, para que este sistema realice oscilaciones, entonces se le conecta un resorte. De tal manera que si usted lo desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, entonces la fuerza de restitución del resorte va a hacer que esa barra esté oscilando alrededor de esta línea vertical. Entonces, justamente eso es lo que sigue. Un resorte horizontal con constante de fuerza K se conecta al extremo inferior de la varilla y el otro extremo del resorte se fija a un soporte rígido. La varilla se desplaza un ángulo pequeño, θ, con respecto a la vertical y se suelta. Es decir, se estira un poco el resorte y esto se pone a oscilar. ¿Por qué me dice ángulos pequeños? Seguramente si ustedes estudiaron los péndulos, ¿verdad? Cuando vieron los videos, siempre se hablaba de ángulos pequeños. Y es que para ángulos pequeños es que se dan ciertas aproximaciones. Estas dos son que el seno de teta es aproximadamente teta y que el coseno de teta es aproximadamente 1. ¿Okay? Ok, y entonces, además, me dice que demuestre
que este sistema es un sistema que realiza un movimiento armónico simple angular y que calcule el periodo. Okay. Aquí directamente ya me está dando la condición. Aquí directamente ya me está dando la condición, ¿verdad? Aquí en el enunciado, el movimiento armónico simple, si la segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo es igual al negativo de omega cuadrado por teta. Muy bien. Entonces, ese omega va a ser particular para cada sistema. Ya vieron que para el sistema masa-resorte está relacionado con perdón, ya vieron que para el sistema masa-resorte, ese omega está relacionado con la constante del resorte y la masa del sistema que está oscilando. Bien, para, eh, para Para el caso de los péndulos, entonces nosotros tenemos que estar relacionado ya sea con la longitud del péndulo, en el caso del péndulo simple, y para el péndulo físico, entonces tenemos que este está relacionado con el momento de inercia y D. Okay. Entonces aquí yo voy a tener un momento de inercia completamente diferente, perdón, una frecuencia angular completamente diferente. Y justamente a partir de ahí es que yo voy a poder calcular cuál es el periodo de este sistema oscilatorio que es completamente nuevo. Entonces, ¿cómo voy a llegar a eso? Bueno, como se trata de un movimiento armónico simple angular, en el caso del movimiento, tengo dos tipos de movimiento armónico simple. Está el traslacional es, tenemos dos ejemplos, tenemos el sistema masa-resorte y tenemos el péndulo simple. En el caso de el péndulo físico, lo que tengo es un movimiento armónico simple angular. Entonces, para los movimientos armónicos simples angulares, tengo que usar la segunda ley de Newton en su forma rotacional, la cual me dice que la sumatoria de los torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Muy bien. Entonces, para eso, lo que tengo que ver es cuáles son los torques que voy a tener y luego cuál es el momento de inercia del objeto que está rotando y además, pues por ahí me aparece la segunda derivada de teta con respecto al tiempo. ¿Okay? Muy bien, entonces voy a hacer un análisis un poco más detallado, ¿verdad? Sí. Aquí tengo la barra. Sobre esta barra hay dos fuerzas. Una fuerza es el peso y otra fuerza es la fuerza del resorte. Esa fuerza es la que me interesa. ¿Qué pasa con el peso? El peso está exactamente sobre el pivote y de la definición el torque, entonces yo no tendría un torque en este sistema porque el torque está relacionado con el brazo de palanca. Ese brazo de palanca es cero en estos ejercicios porque la fuerza está aplicada directamente sobre el pivote, ¿no? Entonces, en este caso, el peso no realizaría ningún torque. Bien, en el caso del resorte, este sí, vean que hay una distancia entre el pivote y la aplicación donde se aplica la fuerza del resorte. Entonces, justamente me voy a quedar con eso. Entonces aquí lo coloco, solamente la fuerza del resorte realiza torque y el torque, entonces, por definición, está dado como hay un signo. Recuerde que el signo depende depende del tipo de rotación que hay, si es una rotación horaria o antihoraria. Está la fuerza que realiza el torque y está el brazo de momento o el brazo de palanca, que es la distancia perpendicular que hay entre el pivote y la línea de acción de la fuerza. Okay. Entonces, el signo, pues es fácil de identificar, aquí lo marco,
en el caso de la fuerza del resorte, tiende a rotar el sistema de forma horaria. Entonces, en el caso de un torque horario, el signo es negativo. Y en este caso, la fuerza, como se trata de un resorte, recuerde que la fuerza de un resorte se calcula por la ley de Hooke. En este caso es K por X. ¿Sí? K por X. Y el brazo, ya lo vamos a identificar de qué se trata. Ok. Muy bien. Entonces, primero me voy con el brazo, aquí en la figura inferior. Bien. El brazo, recuerden que usted lo que tiene que hacer para identificar el brazo del momento es hacer una proyección de la línea de acción de la fuerza. En este caso, la línea de acción es horizontal aquí. Y trazar una línea que una el pivote y la línea de acción de la fuerza y formen un ángulo de 90 grados. Aquí lo pueden ver en esta figura. Aquí se forman 90 grados y aquí voy a tener un ángulo. Entonces, ¿cuál es el brazo de momento? El brazo de momento es la distancia que hay entre el pivote y la línea de acción de forma perpendicular. O sea, sería en este triángulo que se forma aquí, sería el lado adyacente de este triángulo. Entonces, ese sería la longitud entre 2, porque está la hipotenusa que es L entre 2 por el coseno del ángulo. Muy bien. Pero recuerden que el problema me dice que tenemos que hacerlo para ángulos pequeños. Para ángulos pequeños hay una aproximación y esa aproximación es que el coseno de teta es aproximadamente 1. Si el coseno de teta es aproximadamente 1, entonces el brazo solamente me va a quedar que es igual a L sobre 2. ¿Ok? L sobre 2 nada más. Entonces ya tengo mi segundo término aquí, que sería que el brazo es L sobre 2. Ahora me voy en el caso de la fuerza. La fuerza sería la multiplicación de la constante por la posición o el estiramiento o la compresión del resorte. Entonces, en este caso, si se fijan, se me va a formar un triángulo, ¿no? Esta parte de la hipotenusa sería la mitad de la longitud de la barra y por aquí, entonces, se me formaría, si ustedes ven en la figura, habría un pequeño arco aquí, un pequeño arco, ¿sí? Pero ese arco, como el ángulo es muy pequeño, ese arco es aproximadamente igual a una longitud horizontal, ¿sí? Entonces, en un arco, yo puedo calcular esa longitud o ese segmento de arco como la multiplicación del radio por el ángulo. Entonces, el radio acá sería L sobre 2 y el ángulo sería teta, ¿sí? Entonces, para ángulos pequeños, este arco que se forma aquí, cuando yo tengo oscilando el sistema, pues prácticamente se puede aproximar a una longitud horizontal, ¿no? Entonces, por eso les pongo aquí, para ángulos pequeños, S, el segmento de arco, es aproximadamente igual a X, que sería el estiramiento o la compresión máxima que va a tener el resorte. Entonces, sustituyo menos K por L medios, por teta, por L medios, que es el brazo. Entonces el torque me quedaría menos K por teta entre 4 por L cuadrado. Muy bien. Entonces lo sustituyo en la ecuación de los torques y esto tiene que ser igual al momento de inercia por la segunda derivada de teta con respecto al tiempo. Entonces aquí está. ¿Qué momento de inercia uso? Pues el del centro de masa, porque el pivote está ubicado exactamente sobre el centro de masa de la barra. Entonces justamente lo coloco ahí. Y después lo único que tengo que hacer es un despeje, despejar para la segunda derivada de teta con respecto al tiempo, y eso me va a dar que es igual a menos 3K sobre M por teta. Y justamente esa es la definición que nos dan del movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple es cuando la segunda derivada de teta con respecto al tiempo es igual al negativo de omega cuadrado por teta. ¿Sí? Entonces quiere decir que esa constante 3K entre M es igual a omega cuadrado. Así que omega es igual a la raíz cuadrada de 3K sobre M. Y como me están pidiendo el periodo,
el periodo es igual a 2pi sobre omega. ¿Sí? 2pi sobre omega, entonces sustituyo y por lo tanto entonces el periodo sería 2pi raíz de m sobre 3k. ¿Sí? Entonces, fíjese que se parece bastante al, al periodo para un sistema masa resorte, solamente que aparece este 3 aquí en el denominador. ¿Sí? Entonces, cuidado con este tipo de ejercicios, porque en este tipo de ejercicios lo que se pretende no es que usted utilice las ecuaciones que ya conoce del sistema masa resorte o de los péndulos, sino que usted demuestre que un sistema puede realizar oscilaciones armónicas eh, y para eso, entonces, la única forma de demostrarlo es planteando la ecuación de movimiento y encontrando esta proporcionalidad entre la aceleración y la posición. ¿Sí? En este caso, angular. ¿Verdad? Pero para otros sistemas puede que ese desplazamiento sea traslacional. Entonces, si es traslacional, entonces aquí en lugar de usar la sumatoria de los torques igual a I por alfa, lo que tendría que usar es la sumatoria de fuerzas, es igual a la masa por la aceleración. Y la aceleración en este caso sería la segunda derivada de x con respecto a t. Ahí usted ya encontraría una condición similar. Entonces, siempre que nos pidan demostrar que un sistema realiza oscilaciones armónicas simples, lo que debemos hacer es plantear esta ecuación. O la respuesta sería llegar a una ecuación de este tipo, y ya al llegar a una ecuación de ese tipo, usted puede identificar cuál sería el valor particular de omega para, para ese oscilador.